el expresar nuestros sentimientos, el de desarrollar los diferentes tipos de información cuando nosotros queremos comunicarnos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que involucra al tipo de comunicación, ¿sí? Ahora, ustedes conocían que el hecho de nosotros manifestar, comunicarnos, es entablar una conversación, pero hay un proceso que nosotros seguimos para que llegue nuestra información o nuestro mensaje. ¿Conocían ello, chicos? O quizás tienen alguna noción del proceso de la comunicación. ¿Cuál es ese proceso que nosotros seguimos para poder enviar nuestro mensaje? ¿Mm? Chicos. No, Miss. A ver, cuando No, nosotros Miss. la clase pasada estábamos conversando y mencionábamos los diferentes tipos de comunicación, decíamos que una ente fundamental es el de informar, ¿cierto? Ese es el objetivo de nosotros comunicarnos y que tiene como característica todo proceso comunicativo, ¿cierto? Entonces, para que nuestro mensaje llegue a otra persona o a la persona a la cual nosotros nos estamos refiriendo, sigue con un proceso que nosotros debemos de tener en cuenta los diferentes nombres y funciones o agentes que cumplen cada uno de los que intervienen dentro de la comunicación, ¿ya? El cual se le va a conocer como el proceso comunicativo o el acto comunicativo, ¿sí? Observa mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. Sí, ¿Qué es el Miss. proceso comunicativo? Debemos nosotros tener en cuenta primero. A ver, Nilda, ¿levantaste la mano? ¿Me escuchan, chicos? Sí, Miss, claro. Sí, Miss. Ah, ya. Les decía, cuando nosotros vamos a hablar del proceso comunicativo, debemos tener en cuenta mucho lo que es la comunicación y cuál es el objetivo principal. Ya, eso hay que tener bien en claro. ¿Ya, chicos? Debemos de tener bien en claro ello. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo como comunicadores debe ser uno bien claro. Porque yo no voy a comunicarme con alguien porque simplemente quiero hablar y ya. Tiene que haber algún objetivo, ¿ya? Por ejemplo, de que yo quiero informar, quiera contar algo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice acá? La comunicación, decíamos la clase pasada, que podemos definirlo como el efecto o el proceso que nosotros realizamos para transmitir una información, ¿ya? Pero tengamos en cuenta que el hecho de comunicarnos o el de transmitir la información es querer informar o comunicar conocimientos nuevos. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? El objetivo es de que nosotros vayamos a seguir con el proceso para que nuestra información, recuerden, debe de ser llamativa o interesante. Ese es el objetivo, ¿ya? Ese es el objetivo que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿ya? Porque si nuestra información no es interesante, no es llamativa o no es algo nuevo, vamos a hacer que la comunicación sea un poco aburrida, por no decir un poco tediosa, ¿cierto? Ahora, dentro del proceso comunicativo, vamos a tener diferentes tipos o pueden surgir perturbaciones. ¿Qué quiere decir ello? Que nosotros vamos a tener algunos agentes, por ejemplo, nosotros al inicio, ¿no? Que hemos tenido algunos inconvenientes para poder comunicarnos debido quizás al Internet, ¿cierto? Entonces,
ese tipo de perturbaciones va a suceder o va a haber durante, durante una comunicación. Puede ser un ruido, quizás el sonido de algo, ¿cierto? Que van a impedir que nuestra información o nuestra comunicación llegue correctamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es la comunicación? Es el proceso de transmitir información nueva que vaya a ser un acto en el cual vayan a suceder perturbaciones o ruidos. Y nosotros vamos a tener que recaer en cuanto a la redundancia. ¿Por qué a la redundancia? Porque vamos a tener que realizar una repetición de la información que vayamos a estar brindando para volver a que se nos entienda el mensaje. ¿Ya? Ahora, este proceso comunicativo va a tener seis agentes, se podría decir, 6 situaciones, en las cuales nosotros vamos a decir que el proceso comunicativo, o también llamado acto comunicativo, es un proceso mediante el cual nosotros vamos a producir la transmisión de nuestra información, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que en todo acto comunicativo van a intervenir ciertos elementos llamados factores de la comunicación, ¿sí? Que nosotros hacemos uso, ¿para qué? Para comunicarnos, ¿sí? Para comunicarnos. ¿Cuáles son ellos? Son el emisor, el receptor, el código, el canal, el mensaje y lo que engloba todo, que es el contexto. ¿Sí? Tengamos en cuenta ello. Toda la situación es el contexto. ¿Sí? ¿Ya recordaron? Quizás alguna vez lo han escuchado este tema. ¿Mm? Chicos, ¿o es la primera vez que lo escucho? ¿Mm? Chicos, ¿me están escuchando o estoy con el micro apagado? Eulogio. Sí, profesora, pero estoy escuchando intercortado estás. Tal vez como está en la señal, no hay. Ya. ¿Todos me escuchan entrecortado, chicos? Sí, Yo no, Miss. sí. No se le está escuchando absolutamente nada, está entrecortado. Rudy, ¿me escuchas bien? Juan Gabriel. Entrecortado le escucho más. Entrecortado se le está escuchando a mí. Ya, a ver, voy a salir y voy a volver a ingresar, ¿ya? Ya, a ver, ahora, ¿me escuchan bien, chicos? Sí, Miss. Ya, Ahora a sí se ver, escucha, Miss. Sí. ya, me avisan, por favor, si en algún momento me escuchan mal, ¿ya? A ver, lo que les decía, ¿no? Entonces, este es el proceso que quizás ustedes en algún momento ya lo han escuchado, ¿sí? Está compuesto por 6 elementos, en la actualidad se estudia ya 6 elementos. Tiempos atrás se llegaba a estudiar hasta los 7 elementos, incluido el referente, pero ya poco a poco con el transcurso del tiempo se ha ido dejando ese elemento porque se confunde mucho con lo que es el mensaje, ¿sí? Entonces, pero tiene algo que es muy distinto al mensaje, y ya que es la idea principal que más adelante se les va a explicar, ¿no?
Ahora, vamos a empezar con el primer elemento, ¿sí? No quiere decir que esto es el proceso, ¿no? O que se inicia con el mensaje, así, no. Esto es un modo, una forma nada más de la comunicación, ¿sí? A ver, empezamos con lo que es el primer elemento, el mensaje. El mensaje nosotros lo vamos a comprender. A ver, quiero que me presten atención en esta parte porque más adelante vamos a desarrollar un pequeño ejercicio en las que ustedes lo van a hacer solos, ¿sí? Así que me prestan bastante atención en esta primera parte. En todos los elementos, por favor, hay una diferencia, ¿sí? A ver, Angélica, levantaste la mano. Angélica. Bueno, creo que se confundió. Muy bien, entonces empezamos. El mensaje es la información que nosotros enviamos a otra persona, mejor llamado al receptor. Es la información concreta, elaborada por nosotros. Ya tengamos en cuenta ello. Ahora, el mensaje nos dice que va a ser una serie de signos lingüísticos que nosotros vamos a emplear que están organizados por determinadas reglas. ¿Qué quiere decir eso? La información que nosotros vayamos a enviar, ya sea escrito, ya sea oral, ¿sí? Nosotros ya vamos a respetar aquellas normas que por básico conocemos, ¿cierto? Y vamos a enviar mensajes con sentido. ¿Qué nos dice acá? Que no debemos de confundirnos con el referente, porque el referente es el elemento de la realidad sobre el cual se da una información, ¿ya? Es mejor dicho, la idea principal. Ahora, el siguiente elemento es el emisor. ¿Sí? ¿Quién es el emisor? El emisor es quien va a enviar el mensaje, es quien inicia, mejor dicho, la conversación y envía el mensaje, ¿para qué? Para otra persona. Pero para nosotros enviar una información, debemos de tener en cuenta que primero realizamos una pequeña elaboración o creación del mensaje, ¿ya? Elaboramos y creamos el mensaje, pero esa creación que nosotros realizamos lo desarrollamos mentalmente nada más. Ya lo realizamos mentalmente. ¿Por qué mentalmente? Porque no nos vamos a colocar, por ejemplo, ¿no? Que yo agarre y me encuentre con una amiga y yo me ponga a buscar una hojita y cree mi mensaje recién ahí para comunicar. Eso no sucede. Lo hago mentalmente. Y a ese proceso de creación del mensaje se le conoce con el nombre de codificación, ¿ya? De la codificación, ¿sí? Y se va a caracterizar por tener intención comunicativa. ¿Qué quiere decir ello? La voluntad de transmitir una información. De eso se caracteriza el emisor. Entonces, cuando les pregunten, ¿qué acción realiza el emisor codifica el mensaje. ¿Y qué es codificar? Crear el mensaje, elaborar el mensaje. ¿Ya? Ahora, si tenemos a un emisor, quien es quien inicia, quien envía el mensaje, vamos a tener a alguien que lo vaya a recepcionar, ¿cierto? Que se le conoce como receptor, ¿sí? El receptor va a ser quien va a elaborar el mensaje. Es quien va a elaborar el mensaje y lo va a recepcionar. ¿Ya? Eso va a realizar el receptor. Pero aparte, cuando él lo recepciona, va a recepciona el mensaje, lo va a decodificar. ¿Por qué decimos que lo va a decodificar? Acá lo que estoy resaltando, ay, elegí un color mal, creo. Lo va a decodificar porque va a buscar el hecho de interpretar el mensaje, ¿ya? El hecho de interpretar el mensaje es el acto de decodificar. Nosotros para comunicarnos interpretamos el mensaje para poder comunicarnos y comprender el mensaje. Mejor dicho, en otras palabras, desarmamos el mensaje para comprender
verlo. Pero ese desarme que yo hago, lo hago mentalmente, no lo hago de manera física. ¿Ya? No lo hago de manera física, simplemente la hago de manera mental. Tanto el hecho de codificar y decodificar es un proceso que nosotros realizamos mentalmente, ambos procesos. ¿Sí? ¿Me comprendieron, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Me dejé entender? ¿Me dejé entender, chicos? Sí, profesor, un poco. Un poco. A ver, Eulogio, ¿qué parte más o menos no te quedó claro? Porque para avanzar. Para volver a repetirlo y no seguir avanzando si no me están comprendiendo, chicos. A ver, recordemos, mensaje es la información concreta que yo envío, ¿cierto? Es la información que yo envío. El emisor es la persona quien va a iniciar la conversación. Por ejemplo, entre nosotros, entre mi persona y ustedes, ¿quién está cumpliendo la función de emisor? ¿Mm? Eulogio. ¿Quién estaría cumpliendo la función de emisor? Miriam. Usted, profesora. Mi persona, porque yo he sido la persona que ha iniciado con la conversación. ¿Ya? Ese es el emisor. ¿Y quiénes serían los receptores? ¿Quiénes son los receptores? Los alumnos, Miss. Ustedes, ¿ya? ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería el mensaje, chicos? Interpretar palabras, Miss. No, el mensaje, ¿cuál sería? ¿Cuál es el mensaje entre mi persona y ustedes? Las clases, profesora. La comunicación. El tema que estamos desarrollando, toda la información que yo les estoy brindando es el mensaje, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya tenemos a un emisor quien crea el mensaje, a un receptor quien lo recepciona y lo decodifica, ¿sí? Y el mensaje que es la información concreta, ¿sí? Luego tenemos lo que es el canal, ¿ya? El canal, muchos de ustedes se confunden pensando que también es el mensaje, pero no, el canal es aquel medio físico o también llamado soporte físico que nosotros usamos para comunicarnos, ¿ya? Que nosotros usamos para comunicarnos. Por ejemplo, hay dos tipos de canales, canal natural y canal técnico. Cuando hablamos de canal natural, es aquel tipo de canal que nosotros no empleamos ningún objeto para comunicarnos, ¿ya? Ningún objeto lo utilizamos para comunicarnos. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero comunicarme dentro de un salón de clase, ¿qué elemento estoy haciendo uso para que mi mensaje llegue hacia ustedes? ¿Ah? A ver. ¿Quién levantó la mano? A ver. ¿Cómo yo me estaría comunicando si ustedes y mi persona nos encontraríamos en un mismo ambiente? ¿Mm? Chicos, hablen. ¿Se estaría comunicando por vía oral? Vía el habla. No estoy ahí, por ejemplo, no haría uso de ningún objeto, ¿cierto? Pero si yo quiero
comunicarme con una tía que vive quizás en Lima, por no irnos muy lejos, en Lima, ¿cómo me comunico con ella? ¿Por medio de cuál? Por medio del celular o Del celular, excelente, del celular. Entonces ahí hay diferencia. Exacto, Liz nos mencionaba que cuando yo estoy en un salón de clases me comunico a través del habla, ¿cierto? Solamente a través del habla, el cual yo empleo para comunicarme, ¿cierto? Ese se le conoce como canal natural, porque mi mensaje que está siendo hablada se está llegando a ustedes o llegaría a ustedes a través de las ondas sonoras, del sonido. Pero si yo hago empleo de algún objeto, de algún otro medio que no sea el habla, va a ser aquel elemento llamado como canal natural, canal técnico o también llamado canal artificial. ¿Ya? Así se le conoce a ambos canales. Esa es la diferencia. Natural, cuando yo solamente me comunico a través del habla. Canal técnico o artificial es cuando hago uso de algún objeto. Puede ser un celular, un papel, un libro, una pintura. Los diferentes tipos de objetos que yo use para comunicarme, ¿ya? Ese es un canal técnico. Por ejemplo, ahora, ¿qué tipo de canal estamos empleando ahora entre ustedes y yo? celular. ¿Será natural? Exacto. ¿Qué tipo de canal sería en todo caso? ¿Qué tipo de canal sería? ¿Natural o técnico? Técnico. Técnico, porque estamos haciendo uso de diferentes elementos. Por ejemplo, yo estoy empleando la laptop para que me puedan escuchar. Ustedes les está llegando mi mensaje a través de su celular porque me están escuchando a través de ahí, ¿cierto? Muy bien. Ahora, como ya tenemos a un emisor, quien es quien envía el mensaje, a un receptor, quien es quien recepciona el mensaje, y al mensaje, que es la situación o la información concreta que se envía tanto el emisor como receptor, vamos a tener también al canal, que son dos tipos, canal natural, canal técnico, ¿sí? Que va a involucrar el medio por el cual viaja el mensaje para comunicarnos. Vamos a tener el código, ¿ya? Como ya tenemos esos elementos, nos faltaría el código. ¿Qué es el código? El código es el conjunto de signos que nosotros empleamos para comunicarnos. ¿Pero qué tipo de signos son? Signos lingüísticos, pero puede ser lingüístico y no lingüístico también. Tengan en cuenta ello, ¿ya? Aquí llamamos lingüístico y no lingüístico, es cuando nos comunicamos a través del lenguaje de algún idioma, ¿ya? Ese es llamado como el código, el idioma que nosotros empleamos para comunicarnos, ¿sí? Cuando nosotros empleamos un idioma, va a ser llamado o conocido como signo, como código. Entonces, dentro de una conversación, si yo te pregunto, ¿cuál es el código que estamos empleando ahora? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el código que estamos empleando para comunicarnos? Técnico. ¿Sería? No. Cuando hablamos de código. Recuerden, si tú me dices que en técnico te estás refiriendo al canal, pero ahorita les estoy preguntando referente al código que empleamos. Y el código es el idioma que manejamos para comunicarnos. ¿Qué idioma estamos manejando ahora para comunicarnos? Lingüístico, Miss. Ya, sería lingüístico, pero ¿qué idioma? Español. 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 Estamos haciendo Español. el empleo del código español para comunicarnos.
¿ya? Sería lingüístico, pero es para español. Ahora, una característica del proceso de la comunicación que el código debe ser el mismo tanto del emisor como del receptor para que se pueda entablar una conversación. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Debemos de compartir tanto el emisor como el receptor el mismo código para poder entablar una conversación. Porque, ¿qué pasaría si es que yo no manejara el mismo código con el receptor o con ustedes, por ejemplo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, chicas? Chicos. Alguien está conectando. ¿Qué pasaría si es que yo con ustedes no usaría el mismo código? O mejor dicho, el mismo idioma. Por ejemplo, yo mi clase la impartiría en inglés, por ejemplo. Y ustedes solamente hablen en No le español. ¿Me van a comprenderíamos, comprender? Miss. Exacto, no me comprendería. Entonces, ¿qué es lo que debe de compartir el emisor con el receptor? Deben de compartir un mismo El mismo idioma. código, ¿ya? Exacto, el mismo idioma, ¿ya? Muy bien. Y por último vamos a tener lo que es el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es mejor dicho, para que me comprendan y no se confundan, el contexto es el lugar donde tú estás conversando, ¿ya? Ese es el contexto, donde se realiza la conversación. Tengan en cuenta ello, ¿ya? Tengan en cuenta ello. Ese es el contexto. Entonces, cuando se les consulte a ustedes cuál es el contexto, ustedes tienen que decir que es el lugar donde se realiza la conversación. Pero si les plantean, por ejemplo, una situación y les digo, ¿no? Por ejemplo, María fue de compras al mercado de Chaigua, o mejor dicho, ya, al mercado de Pedregal, y se encontró con Fabricio. ¿Cuál sería el contexto? ¿Ah? ¿Cuál sería el contexto, chicos, ahí, en esa situación? El mercado de Cheiro. El mercado de Pedre. Ah, Pedre. El mercado de Pedregal. Ese sería mi Exacto. El mercado de Pedregal. Ese sería mi contexto, ¿cierto? Entonces, tenemos a un emisor, quien es quien envía el mensaje y crea el mensaje. Ese acto de creación se le conoce como el proceso de codificación, ¿cierto? Ahora, tenemos al mensaje, que es la información concreta que se envía, y a un receptor, que es quien recepciona el mensaje, ¿cierto? Y decodifica el mensaje. ¿Para qué? Para interpretar, mejor dicho, interpreta el mensaje, lo desarma para que se pueda comunicar o para que pueda comprender el mensaje que ha sido enviado, ¿cierto? Tenemos a un emisor, un mensaje, un receptor. Luego involucra un canal, que es el medio por el cual viaja el mensaje para poder comunicarnos, ¿cierto? Hay dos tipos de canales, canal natural y canal técnico, o también llamado artificial, ¿cierto? Que el canal natural es cuando nosotros nos comunicamos de manera oral nada más, en el cual es a través de las ondas sonoras, y canal técnico o artificial es aquel tipo de canal que nosotros vamos a emplear cuando hacemos uso de cualquier otro medio, ¿cierto? Puede ser un celular, un libro, una hoja de papel, ¿cierto? Muy bien. Ahora, y por último, tenemos el código, que es el idioma que manejamos para comunicarnos, en el cual
coincidimos en que tanto el emisor como el receptor deben de compartir el mismo código para que se puedan comunicar. Y por último, el contexto que nosotros empleamos es el lugar donde se realiza la conversación. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? No, Miss. Nada, Miss. ¿Ninguna? Muy bien. Ahora, vamos a poner en práctica lo que acabamos de hablar con este pequeño ejercicio, ¿sí? Con este pequeño ejercicio, ¿sí? ¿Qué es este? ¿Ya? A ver, lo desarrollamos todos y yo luego voy a llamar aleatoriamente a cualquiera de ustedes para que me pueda mencionar qué tipo o quiénes cumplen las diferentes situaciones. ¿Sí? Ya, a ver, solamente 5 minutos. Miss. Es mensaje. Miss. 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 ¿Sí? ¿Te escucho? A ver, levantaste la mano, Juan. Rolando. Miss. Juan, ¿terminaste? Sí, Miss. Ya, a ver, vamos a iniciar. Dice, la oración dice, María y Juan se encuentran en su casa y María le menciona a Juan que desea comprar una cocina. Entonces, ¿quién sería el emisor, Juan? María. María. ¿Y el receptor? Juan.
Juan. Muy bien. A ver, Rolándole. Muy bien. Excelente, Juan. Rolando. Rolando Carguas. Liz Mayra. Liz Mayra. Liz, no se te escucha. María Jesús Seña. María Jesús Seña. El mensaje es, profesora, se encuentra en su casa. ¿Cómo? María. Se encuentra en su casa. No, ese no es el mensaje. Miss, disculpa, el mensaje es desea comprar una cocina. Que desea comprar una cocina. Ese es el mensaje. Analí Aquino. Analí Aquino. Sí, Miss. Analí, ¿cuál es el código? ¿Cuál es el código? Casa. No. Nilda, ¿levantaste la mano? Comprar mi. ¿Cómo? Comprar. ¿Comprar? No. Recuerden, ¿qué es el código? Se encuentra en su casa, Miss. Español. No. El código es el español. ¿Ah? Porque recuerden. Exacto. Porque recuerden que el canal es el idioma, digo, el código es el conjunto de signos que nosotros empleamos para comunicarnos, ¿ya? Mejor llamado, el idioma que empleamos para comunicarnos. Ese es el código, ¿ya? No hay que confundirnos. Ahora, a ver, ¿a quién más tenemos? Herminio. Sí, profesora. Muy buenos Herminio, días. buenos días. ¿Cuál es el canal, Herminio? De que ¿Cuál es el canal? profesora, el canal sería Ondas Sonoras, porque a través de ahí envía el mensaje. Exacto, excelente, Herminio. ¿Por qué? Porque se están comunicando en persona. Yo primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evaluar en qué o cómo se están comunicando. De esa manera voy a poder identificar si es canal natural o canal técnico, ¿cierto? Porque si no, no voy a poder, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el contexto? A ver, ¿quién? Jocelyn Odar. Jocelyn Odar. Presente. Jocelyn, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto?
Jocelyn. Sí, un momento, Miss, me acabo de conectar recién. Ah, sí, recién te acabas de conectar, qué raro. Ya, a ver, Lucía Stephanie. Lo quito, a ver, Sánchez me dice en su casa. Muy bien, excelente. En su casa, ¿cierto? Y nos dice al inicio, María y Juan se encuentran en su casa y María le menciona a Juan que desea comprar. ¿Dónde están conversando? Esta conversación se está realizando en su casa. Muy bien, excelente, Sánchez. Ahora, recuerden, chicos, que yo observo quienes entran al inicio o al final. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? Y hay maneras de comunicarnos. Eso nada más. ¿Sí? La idea es que estén atentos y este tema quede bastante claro. ¿Ya, chicos? Primera y última Miss, mi vez. nombre es Juliana. Ah, ya, Juliana. Juliana, ¿verdad? Miss. Sí, Juliana, ¿me dijiste? sí. Ah, ya, Juliana, ya, disculpa. Muy bien. A ver, entonces, emisor es María, porque al inicio, ¿cómo yo identifico? Porque me dice, María le menciona a Juan. Ahí automáticamente yo ya saco que María es mi emisor, es quien está creando mi mensaje. Y receptor es Juan, ¿cierto? Porque ¿a quién le está mencionando María? Le está mencionando a Juan. ¿Qué es lo que le está mencionando? Le está mencionando que desea comprar una cocina. ¿Cierto? ¿Y cuál es el código? El código que nosotros estamos visualizando es el español, se están comunicando por el medio del español. Y el canal es las ondas sonoras. ¿Cómo yo identifico el canal dentro de esta oración? Porque me dice que María y Juan se encuentran en su casa, ¿cierto? Entonces me dicen que están conversando personalmente. Ahora, si me dijeran, María le llama por el celular a Juan para mencionarle que desea comprar una cocina. Ahí, ¿cuál sería el canal en esa situación? ¿O qué tipo de canal sería en esa situación? ¿Mm? En la situación última que les acabo de dar, ¿cuál sería el canal? ¿Mm? Chicos, en la última situación, canal por llamada. Claro, sería la llamada, pero no sería la llamada en sí, ¿ya? Sería el celular. Ese es el canal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se están Profesora, comunicando a través de una llamada. Dime, Herminio. profesora, soy Yermaín, en contexto sería que sería, por ejemplo, el lenguaje sería español. Claro, el lenguaje sería español, pero en la última situación que yo les he planteado, por ejemplo, el contexto no estaría definido, ¿cierto? Porque yo, por ejemplo, yo le llamo desde mi casa, pero supongamos que Juan, no sé, se encuentre en la calle, se encuentre, no sé, en su trabajo, ¿cierto? Entonces, ahí tendríamos un contexto no definido. Ya, entonces nosotros tenemos que analizar a profundidad los diversos procesos de la comunicación. ¿Ya? Muy bien. Último, para ya recortarnos, para poder retirarnos. El emisor, ¿qué acción realiza, chicos? ¿Les dijimos? ¿Qué dijimos, chicos? El hecho de el emisor sabemos que es quien emite el mensaje, pero aparte de emitir el mensaje, crea el mensaje. Pero esa creación es mentalmente. ¿Cómo se le conoce Profesora, a ese? el emisor es aquella persona que selecciona la información y transmite también, tanto como al destinatario, para el fin de un sistema que puede dar signos o señales para poder transmitir a través de las ondas sonoras, tanto como con una final, por tanto como un final de enviar un mensaje, tanto como el receptor. Sí, tienes mucha razón, Herminio.
¿sí? Sí, lo que tú me dices es eso, ¿no? Yo les manifiesto de manera resumida lo que es en sí el emisor, ¿ya? Ahora, les decía que el emisor realiza un acto, ¿cierto? Como nos dijo su compañero Herminio, el de creación, el de emitir, ¿cierto? Pero ese acto de emitir o de creación del mensaje, ¿cómo se le conoce? ¿Con qué nombre se le conoce? Les dije al inicio. Ese acto mental que yo realizo para crear o para enviar mi mensaje. ¿Cómo se le conoce? Les dije que tanto el emisor como el receptor deben de realizar. ¿Mm? Recuerden que el emisor es quien va a crear el mensaje, ya crea el mensaje. Esa creación que él realiza es mentalmente, pero se le conoce con el nombre de la codificación. Entonces, ¿qué hace el emisor? El emisor codifica porque crea el mensaje. Si el emisor codifica, dijimos que el receptor lo va a decodificar, ¿cierto? Lo va a decodificar. Y el acto de decodificación, ¿qué significa? El hecho de desarmar el mensaje para poder interpretarlo. ¿Ya? Eso es la decodificación. ¿Quién realiza la decodificación? La realiza el receptor y el emisor la codifica. Muy bien, hasta aquí, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Nada, Miss. Ninguna. Muy bien, ya que no hay dudas, bueno, en esta clase